Hola chicos, vamos a empezar a estudiar funciones lineales. Para las funciones lineales lo primero que tenemos que saber que, como su nombre indica, son líneas rectas y su fórmula general o su expresión va a ser igual a mx más n. Lo primero que vamos a hacer es interpretar qué es m y qué es n. Cuando tenemos una función lineal, m es la pendiente y la pendiente hace referencia a la inclinación de la recta. Luego veremos cómo calcular la inclinación cuando tenemos otros datos. El valor de n, que viene en la fórmula, hace referencia a la ordenada en el origen. La ordenada en el origen significa dónde corta la recta con el eje y, o sea, es el corte con el eje y. Tendríamos que la ordenada en el origen es ese punto y la inclinación de la recta es esta. Para que comprendamos mejor el tema de la inclinación, si dibujamos un triángulo cualquiera en la recta, va a depender de la relación que hay entre la altura y la base. Esa es la inclinación. Por tanto, la pendiente va a ser la altura entre la base del triángulo que hemos dibujado. Posteriormente veremos que esto, si lo transformamos en una fórmula y partimos de dos puntos, el punto A y el punto B, simplemente lo que vamos a hacer es restar las coordenadas del punto B menos las del punto A. Esto lo volveré a explicar más detenidamente en un ejemplo resuelto de las aplicaciones de las rectas. Una vez que tenemos claro que una función lineal es una línea recta, vamos a ver otros dos conceptos teóricos que tenemos que dominar, y es: yo puedo tener inclinación hacia arriba, o sea, una línea recta que sube, o puedo tener una línea recta que baja, y vamos a ver esos dos casos y qué relación van a tener con la pendiente. Si pensamos en qué valor puede tomar la pendiente podría tomar un valor positivo, y entonces tendremos funciones crecientes. Ahora voy a enseñaros un ejemplo. O la pendiente va a poder tomar valores negativos, quiere decir que la pendiente es menor que 0, y tendremos funciones decrecientes. Vamos a ver un dibujo para que os quede más claro. Si nos fijamos en el primero de los ejemplos, yo las funciones siempre las miro de izquierda a derecha, por tanto está subiendo, por tanto está creciendo. Quiere decir que esta función va a tener pendiente positiva. Si me fijo en el segundo de mis ejemplos, me muevo desde la izquierda hacia la derecha, lo que voy a hacer es bajar la recta, bajar la cuesta, sería una función que decrece, por lo que su pendiente tendrá que ser negativa. Vamos a ver ahora problemas de ejemplos de cómo aplicar funciones lineales, ejercicios, y con esto os quedará claro todos estos conceptos que son teóricos. Vamos a ver el primer tipo de ejercicio, que es que nos den una función lineal y nos pidan que la representemos y que identifiquemos la pendiente y la ordenada en el origen. Como ya hemos visto anteriormente, la pendiente y la ordenada en el origen la vamos a poder identificar de forma directa. La pendiente es lo que acompaña a x y la ordenada en el origen es el término que aparece sin x. En nuestro caso, m va a ser igual a 2 y la ordenada en el origen, que es n, va a ser igual a menos 6. Ahora vamos a la segunda parte del ejercicio, que sería representar la función. Para representar la función vamos a utilizar una tabla de valores. Como lo que voy a dibujar es una línea recta, la mejor opción es dar tres valores. Uno el 0, que pondremos en medio, un valor negativo y uno positivo, y lo sustituiremos en la función. Vamos a ver cómo lo haríamos. Si cogemos un valor negativo, por ejemplo el menos 2, vamos a coger el 0 y vamos a coger el 2. Pues sustituimos en el enunciado por menos 2. Si yo sustituyo en el enunciado por menos 2, me va a quedar 2 por menos 2, menos 6. 2 por menos 2 es menos 4, menos 6, menos 10. Si sustituimos en el enunciado por 0, me va a quedar 2 por 0 menos 6, 2 por 0 es 0, menos 6 menos 6. Y si sustituimos en el enunciado por 2, tendremos 2 por 2 menos 6. 2 por 2 es 4, 4 menos 6 menos 2. Ya tenemos nuestra tabla de valores. Nuestra tabla de valores nos va a decir cómo debemos dividir los ejes.
Los ejes siempre tienen que estar correctamente escalados, pero nosotros decidimos si los números los ponemos de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Yo el eje X lo voy a coger de 1 en 1. Entonces este sería 1, 2, 3, etc. Y por el lado negativo, menos 1, menos 2, etc. Y el eje Y, como tengo valores entre menos 10 y menos 2, voy a cogerlo de 2 en 2. Entonces, el eje Y negativo sería hacia abajo, el eje Y positivo es hacia arriba, eje X positivo, eje X negativo. Por tanto, hacia abajo tendríamos el menos 2, el menos 4, no voy a escribir el menos 2 porque no se va a ver bien. El siguiente punto sería el menos 6 y el siguiente el menos 8. Señalo algunos para que se vea bien y el siguiente sería el menos 10. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar los puntos. Entonces empezamos por el primer punto, X vale menos 2 y vale menos 10. Si X vale menos 2 tengo que coger este valor, si Y vale menos 10 cojo este valor y miro dónde se encuentran. Y se encuentran aquí. Vamos al segundo punto, que es X0 y menos 6, que coincide precisamente con el corte con el eje. Por tanto, X0 y es donde corta el eje Y lo corta en menos 6. Y el último de nuestros puntos es X2 y menos 2, que sería ese punto de ahí. Una vez que tenemos todos los puntos, los uno y me sale una línea recta. Y esta sería la función lineal dibujada. Vamos a hacer un segundo ejemplo para comprobar que nos está quedando claro toda esta información. Empezamos igual que antes. Lo primero que vamos a hacer es dar la pendiente y la ordenada en el origen. Si nos fijamos, tenemos X partido de 3 y si yo pienso matemáticamente cómo se expresa esto, pues X partido de 3 sería igual que a escribir un tercio de X. Y con eso lo que estoy indicando es que lo que acompaña a la X es la pendiente. Por tanto, ya sabemos que la pendiente va a valer un tercio. Nos fijamos ahora en el término que aparece solo, que es el que no acompaña a la X, y como ya sabemos, ese es el valor de la ordenada en el origen. Por tanto, n, la ordenada en el origen, va a valer 1. Ya tenemos la segunda parte del ejercicio hecha, que es hallar la pendiente y la ordenada en el origen. Ahora vamos a representar. Igual que antes, cogemos una tabla de valores, pero vamos a pensar que como tengo X partido de 3, yo a X le puedo dar los números que yo quiera, pero a mí lo que me interesa es dar números que al dividirse entre 3 me den exactos. Y así evito el dibujar fracciones, que siempre me va a complicar un poco. Por tanto, vamos a probar a dar el menos 3, el 0 y positivo, pues vamos a dar, por ejemplo, el 6, por no coger los mismos valores negativos y positivos. Sustituimos igual que antes y entonces tendríamos menos 3 partido de 3 más 1. Menos 3 partido de 3 es menos 1 más 1, 0. Sustituimos ahora por 0. 0 partido de cualquier cosa es 0, más 1 va a ser 1. Y si sustituimos por 6, 6 partido de 3 va a ser 2. Si a 2 le sumo 1 va a ser 3. Y representamos los puntos. Vamos a poner primero cómo dividimos los ejes. El eje X lo voy a dividir de 1 en 1 y el eje Y lo voy a dividir también de 1 en 1. Por tanto, aquí estaría el 2 y el 4, aquí estaría el menos 2 y hacia arriba 2, 4, ¿vale? Y empezamos a dibujar. Tendríamos el punto menos 3, 0, que sería este punto de aquí. Tendríamos el menos 3, 0, es donde corta con el eje X, que corta menos 3. El 0, 1, que es donde cortan el eje Y, que al eje Y lo corta en 1. Y cuando X valiera 6, me valdría 3. La Y me valdría 3. Y por tanto tendríamos el punto 6, 3, que me quedaría aquí. Uno esos 3 puntos y ya tengo la recta. Bueno, ya hemos visto cómo representar funciones. Vamos a ver ahora la segunda modalidad de ejercicio. Vamos a ver ahora cómo encontrar la expresión de la función conociendo dos puntos. ¿Qué nos están pidiendo? Pues nos están pidiendo que escribamos igual a mx más n, pero necesitamos averiguar lo que vale m y lo que vale n. Y para ello vamos a seguir los siguientes pasos. Lo primero que vamos a hacer es calcular la pendiente.
La pendiente a partir de 2 puntos, como hemos explicado en la primera de las hojas, es y de b menos y de a partido de x de b menos x de a. Ahora vamos a ver cómo hacer esto de manera rápida. Una vez que tenemos la pendiente, vamos a utilizar uno de los 2 puntos y la pendiente, y lo que vamos a hacer es sustituir en la fórmula. Y con esto vamos a poder calcular lo que vale n. Entonces, ya tenemos con este método lo que vale m, lo que vale n, y si tenemos lo que vale n y lo que vale m, pues ya podemos ir a la fórmula general y averiguar la función. Vamos a ver 2 ejemplos y veréis que es bastante fácil. Cogemos el primero de los ejemplos y lo que nos vamos a colocar son los puntos en vertical. Si nos colocamos los puntos en vertical y restamos el segundo menos el primero, obtenemos directamente la pendiente. Empezamos restando la componente y, que nos va a dar 14 menos 2, y restando la componente x, 1 menos 3. 14 menos 2 es 12, menos y menos es más, 1 y 3 es 4, y 12 entre 4 me da 3. Ya sé lo que vale m, sé que m vale 3. Y ahora lo que vamos a hacer es elegir un punto. Pues vamos a elegir, para calcular la n, vamos a elegir, por ejemplo, el punto A. Las coordenadas del punto A, que serían menos 3 y 2. El menos 3 va a representar la x y el 2 va a representar la y. Si yo utilizo la fórmula general igual a mx más n, lo único que tengo que hacer es sustituir datos. Donde pone y voy a poner el 2, donde pone m voy a poner el 3, que es lo que he calculado, y donde pone x voy a poner menos 3. Y con eso voy a tener cómo sacar el valor de n. Entonces, y va a ser igual a 3, que es la pendiente, por menos 3, que es el valor x, más n. Y de aquí vamos a despejar. Entonces tendríamos 2, va a ser igual, 3 por menos 3, que es menos 9, más n. Si yo quiero dejar la n sola, lo único que tengo que hacer es pasar el 9 al otro lado. Entonces me quedaría 2 más 9, que es 11. Y con eso tendríamos el valor de n. Si tengo m y tengo n, ya tengo la fórmula. Entonces la fórmula sería igual a m, que vale 3 por x, más 11. Y esto sería la expresión de la función lineal que corresponde con estos 2 puntos. Vamos a hacer un segundo ejemplo para ver si nos ha quedado claro. Volvemos a hacer lo primero, colocarnos los puntos en vertical. El punto A es el 0,2, el punto B es el 3 menos 4. Y lo que vamos a hacer son restar las componentes. En este caso, para calcular la m, haría menos 4 menos 2, que es la y de b menos la y de a, y en el denominador 3 menos 0. Entonces menos 4 menos 2 es menos 6 y 3 menos 0 es 3. Por tanto, la pendiente, si yo divido menos 6 entre 3, me queda menos 2. Y vamos a observar un matiz de este problema, y es que si yo me fijo en el punto A lo que me da es directamente el valor de n. ¿Por qué? Porque representa el punto de corte con el eje y, que es x vale 0 y tengo un valor de y. Por lo que n va a valer 2. Como ya tengo lo que vale m, que es menos 2, y lo que vale n, que es 2, pues mi función lineal, la expresión de mi función lineal, es igual a menos 2x más 2. Y ya tendríamos un ejemplo resuelto un poco más rápido porque me dan directamente la ordenada en el origen. En este último ejemplo de ejercicio, lo que vamos a tener que hacer es calcular la expresión de la función lineal conociendo la gráfica. Partimos de la misma idea de antes, que es que como la función es igual a mx más n, ¿qué es lo que necesito? Necesito encontrar cuánto vale m y cuánto vale n. Y para averiguar lo que vale m, vamos a utilizar el concepto que hemos utilizado al principio en la primera hoja de explicación, y es que la pendiente es la inclinación. Si yo en cualquier gráfica dibujo un triángulo,
La pendiente va a ser la altura de ese triángulo entre la base. Y lo único que tengo que hacer es contar. Entonces, si yo me fijo en el dibujo, lo que es importante es que tenga en cuenta la escala. Si va de 1 en 1, no me va a dar ningún problema. Pero si no va de 1 en 1, vamos a reflexionar cómo calculamos. Entonces, vamos a ver este primer ejemplo. Hemos dibujado un triángulo en el que yo sobre los ejes puedo identificar bien los datos. Entonces, como este eje va de 1 en 1, la altura es 3, porque va de 0 a 3. Entonces, la pendiente va a ser igual a 3 partido, y la base, como también va de 1 en 1, voy de 0 hasta menos 4. Por tanto, la base es 4. Y quiere decir que la pendiente de este ejercicio es 3/4. Me tengo que fijar en otra cosa. ¿Qué hacemos en esta función? ¿Subir o bajar? Como estamos subiendo es creciente. Si la función es creciente, la pendiente va a ser positiva. Por tanto, no tengo que hacer nada más que coger la pendiente en positivo. Y nos quedaría calcular el valor de n. Para calcular el valor de n, lo que vamos a hacer es fijarnos en dónde corta con el eje y. ¿En qué valor del eje y corta? Corta en el punto 3, por tanto n vale 3. Ya tengo todos los datos, por lo que ya puedo dar la fórmula. Y va a ser igual a 3/4 de x más 3. Recordamos, 3/4 es la pendiente y 3 es la n, y entonces ya puedo escribir la expresión matemática. Y tendría así la función. Vamos a fijarnos en el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, si volvemos a pensar en el triángulo que forma la gráfica con los ejes de coordenadas, ahora tengo que pensar que los ejes de coordenadas no van de 1 en 1 y eso me va a influir. Entonces, estoy yendo desde 0 hasta 8. Por tanto, la horizontal va a valer 8, aquí habría un 8, y la vertical estoy yendo desde 0 hasta, como va de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, también hasta 8. Obviamente estas dos líneas no tienen la misma longitud, pero esto es una representación gráfica, entonces valen lo mismo aunque no tengan la misma longitud porque sus escalas son diferentes. ¿Cómo calcularé la pendiente aquí? Nuevamente haré lo mismo, es la altura entre la base. Por tanto, la pendiente va a valer 8 entre 8, que es 1. Pero antes de poner 1 tengo que tener en cuenta si realmente es positiva o negativa la pendiente. Si yo me muevo de izquierda a derecha, como hemos visto antes, bajaré en la función, por tanto decreceré. Y si estoy decreciendo, la pendiente es negativa. Por tanto, la solución que vamos a tener que tomar es menos 1, no 1. Entonces, el valor de la pendiente es menos 1. Si nos vamos a donde corta con el eje y para averiguar la n, al eje y lo corta en 8 y ya tenemos todo lo que necesitamos para dar la solución. Y va a ser igual a menos 1x, no haría falta poner el 1, más 8. Y ya tenemos la expresión matemática o la expresión de la función lineal. Con esto podemos tener claro cómo es una función lineal y los conceptos principales que son el de la pendiente y ordenada en el origen.